Ya, haremos ese tema. Ya, espérenme un cachito. Voy a compartir con ustedes. Ya, por acá tenía. Esperen un cachito. Esperen un momentito, estoy buscando mi archivo. Ya, vamos a comparto con ustedes. Esperen un ratito. Perfecto, ahora sí estoy compartiendo. Vamos a ir aquí. Ya, ahí tengo, digamos, el formulario, bueno, la parte, lo que había instruido en el ejercicio. Ya les daba datos de la empresa. ¿Qué nos interesaba de la parte superior? Su NIT, ¿no ve? La terminación de su dígito NIT para poder eh, determinar, digamos, qué concepto íbamos a determinar en base a su terminación de su dígito NIT, la fecha de vencimiento. Aquí tenemos el tema del vencimiento. Entonces, el vencimiento debería caer el 21 de junio del 2019. ¿Listo? Pero el 21 de junio de 2019, aquí me quedo un 2 de más, cae un viernes y de acuerdo a nuestro calendario nacional hay un feriado que sería Día del Año Andino, Año Nuevo Andino Aymara Amazónico, no sé qué más chaqueño, algo por el estilo más llaman, ¿no ve? Entonces, es un feriado nacional. Por lo tanto, ¿qué nos dice la norma? Que cuando cae tu vencimiento en un día que no es hábil, feriado, sábado, domingo, recorre el primer día hábil. Y el primer día hábil en este caso es 24 de junio. ¿Listo? Entonces ya tendríamos determinado cuándo sería nuestro vencimiento. Y la fecha de pago, de acuerdo a lo que se ha puesto, es hoy día, 11 de mayo del 2026. ¿No ve? Entonces habría que calcular entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago qué tiempo ha transcurrido para ver el tema de la aplicación de qué tasa o qué tasas vamos a trabajar para determinar la deuda tributaria a la fecha de pago. Pero ahí también expresa, a ver, ahí vemos lo que son las ventas. Esto va a ir en el formulario 200, ventas, y esto va a ir como compras. ¿No ve? Pero hay dos pagos parciales, uno antes de la fecha de vencimiento y otro en su fecha de vencimiento, que puede ser, digamos, como alguien había comentado que había hecho en una boleta 1000, un pago parcial, sí, el siguiente pago direccionado a la declaración jurada, ¿no ve? Entonces hay dos pagos parciales que restan el tributo determinado a fecha de vencimiento, ¿ya? Porque la declaración jurada la puedo hacer antes de mi fecha de vencimiento o hasta la fecha de vencimiento. ¿Listo? Puedo hacer también pagos anticipados o puedo hacer pagos dentro de plazo que voy a tomar como tributo omitido menos esos dos pagos del 22% y el 19% del saldo después de haber quitado el 22%. Nos va a dar un saldo que va a ser la deuda sobre la que vamos a trabajar. ¿Listo? Y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Para eso necesitamos la UFB de la fecha de vencimiento, la UFB de la fecha de pago, de esas fechas, el tributo omitido que tenemos que expresarlo en UFBs, ¿no ve? Y en bolivianos ya sabemos el saldo, 20 y tantos mil era, y eso expresado en UFBs a la fecha de vencimiento. Y después determinar con cuántas tasas vamos a trabajar, qué tiempo transcurrido hay, o sea, la deuda puede estar en el primer tramo de la tasa del 4%, pero dado, digamos, del 2019 al 2026, de hecho, supera la tasa del 4%, ¿no ve? Por el tiempo, la fecha de vencimiento, la fecha de pago, supera los 4 años, y
podría ser que supere del quinto al séptimo año y vaya al octavo año, o puede que esté en ese espacio de entre el quinto, séptimo y antes del octavo año. Entonces podamos tomar en cuenta el número de tasas y N para el primer tramo de la tasa del 4% y N2 para la tasa del 6%. ¿Listo? Y ahí vamos a determinar la deuda expresada en UFBs a la fecha de vencimiento y la UFB, la deuda tributaria expresada en bolivianos a la fecha de pago. ¿Listo? El formulario de 200 nos va a servir, sí, para mostrar, digamos, la declaración, ¿no ve? No vamos a rectificar porque no hay un pago a cuentas, sino hay pagos anticipados. Si hubiese un pago a cuenta, podríamos determinar en la rectificatoria el pago a cuenta y la diferencia, digamos, que se vaya a generar, que todavía estaría pendiente de pago, ¿no ve? Pero en este caso, el tributo omitido, o sea, hay un monto determinado ya, restando lo que es los pagos anticipados y el pago en la fecha de vencimiento, hay un impuesto sin pagar a la fecha de vencimiento. Ese va a ser, eso ya se va a transferir a la fecha, al 11 a hoy día, como deuda tributaria y vamos a calcular de su fecha de vencimiento a su fecha de pago, el saldo, ¿no ve? Entonces, a ver, voy a seguir compartiendo. Tengo el formulario. Entonces, en el formulario aquí va a estar expresado los 380.000 de las ventas y los 135.000 de las compras vinculadas con la actividad grabada. Es replicado, digamos, en ventas totales, ¿no? Podía haber incluido ahí, digamos, que había ventas a tasa cero, ¿no ve? Pero replicamos el mismo monto y tenemos el débito y el crédito, que es el 13%, la alícuota tanto del débito como el crédito. Y por diferencia nos genera un impuesto a favor del fisco de 31.850. Ese sería el importe determinado que puedo haber declarado antes de mi fecha de vencimiento, ¿no ve? Y haber hecho antes un pago anticipado, ¿no ve? Del 22% y un segundo pago en la misma fecha de vencimiento, al saldo, ¿no? Porque primero vamos a calcular a este impuesto determinado el 22%, a la diferencia le vamos a calcular el otro 19% y vamos a tener un saldo que va a ser el importe por pagar. En este formulario ya me aparece el importe total, ¿no ve? Y ahí muestro, digamos, el 22% de este monto va a ser 7.007, ¿ya? El saldo que va a quedar después de haber hecho ese pago parcial va a ser 24.843, ¿no? Después de haber restado ese pago parcial del 22%, ¿ya? A este saldo nos dice que todavía en la fecha de vencimiento se hace un pago. Porque esto es tributo solamente, hasta la fecha de vencimiento es tributo. No hay cálculo de deuda tributaria, ¿no ve? A este saldo le hacemos el cálculo del 19% y tenemos que se ha pagado a cuenta 4.720.17. Entonces, por diferencia, tenemos que el saldo de deuda tributaria es 20.112,83. Esa sería la deuda que se tendría a esta declaración jurada. No vamos a hacer el tema de rectificatoria porque no corresponde. Bueno, les puse ese formulario y creo que les ha confundido con que tengan que expresar en ese formulario más. Acá está expresado eso. ¿Qué tendría que estar expresado acá en este formulario? El saldo del pago. Acá, donde vemos 31.850, tendría que estar expresado el saldo definitivo, que sería los 20.122. ¿No ve? Porque, digamos, cuando haces, hoy, digamos, no declaras, haces tu declaración a través del sistema. Si haces pagos a cuenta en tu formulario a la fecha de vencimiento y ya sin haber hecho el pago hasta hoy día, me va a salir esa diferencia de 20.122.83 como deuda tributaria. ¿Listo? Entonces, considerando que la fecha de vencimiento, ¿no?, termina en 8 del mes de mayo de 2019, mi vencimiento no es el 21, sino es el 24, porque el 21 es feriado. Mi tributo omitido es de 20.122.83. ¿Listo? Ya saco la UFB de la fecha de vencimiento, que es el 24 de junio. Si revisamos a ver si está acá, 4 de junio del 2019, nos vamos acá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, que es este de acá. Revisamos junio y vemos 24, que está aquí. Entonces, la UFB está 2.30.533. Vamos a ver si estamos correctos. De 533
Está bien, correcto. Y la fecha de pago, que es hoy día, la UFB está a 3.23311, ¿no? Y de lo mismo, digamos, les pasé el archivito, actualicé ese día que les pasé el ejercicio, porque estaba menos un mes, pero está casi hasta el 10 de cada mes, estaba hasta el 10 de mayo, y ya los de Banco Central ya habían actualizado y está hasta el 10 de junio. Entonces ahí tenemos eh, la UFB de hoy, que está en 3.23711, ¿no? Esa es la UFB que está de la fecha de pago. Entonces, eso es expresado acá en este cuadrito. ¿Qué nos queda? Bueno, ya tenemos la UFB de ambas. Tenemos la fecha de vencimiento, la fecha de pago, tenemos el tributo omitido, que es el saldo, ¿no ve? Ventas y compras, el impuesto determinado, se han hecho dos pagos a cuenta, ¿no? Y esos dos pagos queda un saldo de 20.122.83, que sería la deuda tributaria o el tributo omitido. Podemos llamar tributo omitido, que se va a pagar fuera de plazo, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos igual acá, en este expresado acá, impuesto determinado, el saldo, digamos, del pago a cuenta del 22%, el saldo que queda después de eso, el 19% del pago de pago a cuenta de ese saldo, y tenemos un monto, un saldo que da a la deuda tributaria, que está expresada acá también. Listo. Ya tenemos todos esos datos. Lo único que tenemos que sacar es el a qué tiempo vamos a trabajar. Entonces, a ojo de buen cubero, sabes, del 2019 al 2026, ¿cuántos años habrían pasado? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, más o menos como 7 años, casi 7 años. Entonces, ya sabemos que vamos a trabajar con la tasa de 4%. Entonces, como dice la ley, vamos a aplicar. Voy a contar qué tiempo ha transcurrido a partir del día siguiente de la bendición, del vencimiento, 25 de junio de 2019, hasta el último día del cuarto año, ¿no ve? Y si voy revisando cuánto transcurre en el primer año, aquí, por ejemplo, les he dicho que tomemos en cuenta solamente los días bisiestos y no bisiestos. Aquí, bisiesto viene cada 4 años, ¿no ve? 25 de junio de 2020 es un año bisiesto, quiere decir que entre el 25 de junio de 2019 al 2020 está febrero 2020 y es bisiesto, entonces ahí vamos a tener 366 días. Desde este 25 de junio de 2020 al 21 no hay bisiesto, entonces hay 365 días. En este tercero tampoco hay bisiesto, 365 días. Y aquí igual tenemos que tomar en cuenta no restar menos un día, ¿listo? Comemos en cuenta lo bisiesto y no bisiesto. Acá estamos expresando lo que dice la ley, hasta el último día del cuarto año, porque el día siguiente del 24 va a ser el primer día del quinto año, ¿listo? Solamente para lo que está expresado en la ley. ¿Listo? Entonces acá igual voy a tomar en cuenta si pasan 365 o 366. No hay bisiesto, 365. Entonces 365, 3 veces más 366 me va a dar 1461, ¿no? Que acá en la planilla voy a restar este valor del el último día del cuarto año menos el vencimiento que me va a contar a partir del día siguiente y me va a dar el número de días ocurrido. Cuando hay un año bisiesto es 1461. ¿Listo? En los 4 años. Si no existe año bisiesto en alguno de los 4 años, no está inmerso, entonces va a ser 1460, ¿ya? Pero normalmente siempre les va a dar 1461. Entonces, ya sé que mi fecha de pago ha superado la tasa del 4%, entonces quiere decir que el pago no está haciendo en estos 4 años, sino está haciendo mucho más allá. Entonces, sigo haciendo el cálculo, ¿no ve? Y paso al primer día del quinto año, que es este 25 de junio de 2023, porque el 24 era el último día del cuarto año. 25 era el primer día del quinto año. Tomo para el quinto año hasta el 24 y ahí puedo revisar si existe año bisiesto. No se olviden que 4 años es el año bisiesto, entonces ahí tenemos 25 de junio de 2024. Ah, está presente también el bisiesto, ¿no ve? Porque febrero de 2024 tiene 29 días, entonces el año va a tener 366. Para el siguiente sexto año, tomo en cuenta 25, 6, 24, 25, 6, 25. Ahí no hay bisiesto, van a ser 365 días solamente. ¿Listo? Podría poner 25 de junio, 24 de junio del 26, sí, pero todavía no he llegado a esa fecha. Entonces, como está dentro de este quinto y séptimo año el pago, pongo la fecha de pago y voy a detener el
los 365, 366 más los días que han corrido desde el 25 de junio de 2025 hasta el 11 de junio de 2026, me dan un total de 1052 días. ¿Listo? Si el resto de acá es la fecha de pago menos la fecha del primer día del quinto año, voy a empezar a contar con este, pero voy a poner este dato de aquí arriba para que me cuente el sistema. Hasta esta fecha va a ser 1052 días. ¿Listo? Entonces ya sabemos ahí que tenemos dos tasas y tenemos utilizar el tiempo en N1 para el primer tramo del 4% y N2 para el tramo del 6%. ¿Listo? Ya tenemos determinado todos esos dos factores importantes para el tema de la determinación en la fórmula, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El tributo omitido, primeramente, tenemos que expresarlo en UFBs a la fecha de vencimiento, que no es más que el tributo omitido, 20.122.83, entre 2.30.533 y me da 8.728.83. ¿Listo? Ahí me está dando ese resultado. ¿Ya? Ese es el tributo omitido. Podemos hacer la prueba nuevamente, si no me he equivocado. El tributo omitido dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento. Listo. 8.728.83. Correcto. ¿no ve? Entonces ya tenemos tributo omitido expresado en UFBs, tenemos las dos tasas de interés y el tiempo que ha transcurrido para cada tasa, N1 1431 y N2 1052 días. ¿Ya? Ya. ¿Qué tenemos que definir? El interés. ¿No ve? ¿El interés qué va a ser? De acuerdo a la fórmula, no me acuerdo si acá tengo la fórmula, acá tengo la fórmula, ¿no ve? Aquí están las fórmulas, y tenemos que la que vamos a utilizar va a ser esta fórmula para el tema de la determinación. ¿No ve? Voy a ponerla acá. Listo. Entonces, deuda, ya sabemos que deuda tributaria es igual, perdón, deuda tributaria, ay caramba, deuda tributaria es igual a tributo omitido más el interés. Entonces, con lo que estamos trabajando en este momento es para determinar el interés. El tributo omitido ya está convertido en 9 veces a la fecha de vencimiento. Ahí lo tenemos, 8.728.83. Ya tenemos ese dato, pero nos falta el tema del interés. Entonces, en el interés, como hemos trabajado ya determinando el tiempo y las tasas que se van a trabajar, tenemos que utilizar esta fórmula para determinar el tributo omitido. ¿Por qué? Porque el pago, la fecha de pago y el tiempo que ha transcurrido entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago supera los 4 años y está entre el quinto y séptimo año. Entonces, por eso estamos tomando en cuenta estas dos tasas de interés, ¿no ve? Entonces, reemplazamos nomás en la fórmula y ahí está reemplazado, ¿no ven? En las casillas que corresponde, la tasa de interés del 4% en la primera, en la segunda la tasa del 6%, elevado primeramente, el primero que es la tasa del 4% a 1.461 y la segunda a 1.052, tomando en cuenta el factor que tenemos que restar con uno en ambos casos, ¿no ven? Para la tasa del 4 y del 5%. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el resultado que es el interés, ¿no? Según la fórmula, y está determinada en la ley 2492 en el artículo 47, expresada en UFBs a la fecha de vencimiento, 3.211. ¿Qué tenemos que hacer? Es sumar solamente, obtener esto, porque ya tenemos expresada en UFBs, tener la deuda en UFBs, no es más que sumar el tributo omitido expresado en UFBs y el interés que también está expresado en UFBs, ¿no? Los 8.000 más los 3.000 y pico, igual los 8.000 y pico, nos va a dar 11.939. Entonces, si redondeamos, va a ser seguramente 11.940. ¿Listo? ¿Qué tenemos con eso para obtener cuánto tendría el contribuyente que pagar a hoy día? Ese tributo omitido está expresado en 9 tiene que estar expresado en bolivianos para que pueda acudir a la banca móvil o al banco para poder cancelar su impuesto. Entonces, multiplicamos la deuda tributaria expresada en 9 veces por la UFB de la fecha de pago, que es 3.23711, y nos determina que la deuda a pagar a hoy en bolivianos, a la fecha de vencimiento, es de 38.650.71, que sería 3.851, redondeando, ¿no? Ese es el impuesto que tendrían que pagar de acuerdo al ejercicio que les he dado. ¿En qué nos hemos podido equivocar en el tema de la fecha de vencimiento? He estado viendo de algunos y ha habido ese pequeño error, ¿no? El procedimiento no lo han realizado, pero solamente
ahí, digamos, hemos tomado como fecha de vencimiento el 21 y no nos hemos fijado en el calendario. ¿Listo? Cuando uno trabaja, digamos, que ustedes trabajen, tienen que ser muy minuciosos en ese tema. ¿No ve? Porque puedes pagar en base al 21 de junio. La administración tributaria no te va a decir nada inmediatamente. ¿No ve? Va a haber una diferencia como falta, como deuda va a quedar todavía, como deuda tributaria. Puede que te comuniquen al mes o te comuniquen en 7 años. ¿No ve? Si te comunican en 7 años o te das cuenta tú en una auditoría que hagan externamente o una auditoría interna, ¿no? Y justo tributaria, tocan el tema tributario y van a encontrar diferencias, ¿no ve? Y por este tema de la fecha. Entonces, sí, es importante, digamos, que ustedes cuando vayan a hacer este tipo de ejercicios en la vida práctica, cuando trabajen en alguna empresa y puedan hacer el cálculo de deuda tributaria, tengan un calendario para poder ir verificando. Hoy tienes ahora, digamos, en la página, en internet, para poder consultar feriados por gestión, ¿no ve? Porque a veces varía. Por ejemplo, creo que este año en junio tenemos 2 feriados continuados. En junio, lo que estaba viendo a medida de revisar esto era junio del 2026. El 20, bueno, creo que Jueves Santo, no me acuerdo. Corpus Christi creo que es, no sé si es 19 o 20 creo que cae. Entonces, si es 20 es feriado, pero sábado normalmente no, hay sector privado que trabaja los sábados, entonces no es feriado, ¿no ve? Pero podría, digamos, por ese Corpus Christi decretarse sábado feriado. 21 cae domingo, 21 de junio. Y sabemos que todo feriado que cae en domingo recorre el primer día, hábil 22. Por tanto, en el tema impositivo, el vencimiento para los que declaran de mayo a junio de 2026 va a ser el 23, su fecha de vencimiento. Si tenían 21 o 22, ¿no ve? Los que terminan en 8 y en 9, su vencimiento va a ser al día siguiente, porque 22 por el tema de que el 21 cae feriado en domingo, va a recorrer al primer día hábil, el feriado, lunes. Y el vencimiento va a ser para ese tema el 23, para ambos, ¿no? Todos los que terminan, digamos, tienen vencimiento desde el 20, 21 y 22 va a ser el 23. ¿Listo? Entonces siempre es bueno fijarse, porque a veces nos puede ir. A mí se me ha ido, no ahora, ¿no? Pero una vez que he trabajado, tengo que hacer una segunda revisión y ahí me he dado cuenta, porque siempre, digamos, cuando uno hace su trabajo, siempre es bueno revisar nuevamente, o un tercero que revise para ver si hemos cometido algún error. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Qué dicen jóvenes, señoritas? Una consulta, licenciado. Dime, Y Juan si Pablo. el tributo emitido lo he calculado redondeando a 123. Ah, no, no hay problema. No, yo he Ah, tomado sí. 2 decimales. ¿Va a generarte diferencia? Sí. A redondear, digamos, a tomar 22 puntos de 123, listo. Entonces ya tu resultado no va a ser diferente por unidades, ¿no ve? 2, 3, 4, dependiendo el monto, ¿no ve? Mientras más grande, digamos, puedes tener por redondeo 4 puntos de diferencia o 5, digamos que te salga 38.655 por si, ¿no ve? Pero está cerca. Ahora, ¿qué les sirve, digamos, para poder confirmar esto? Si quieren validar, digamos, tienen la página de impuestos, ¿no? A ver, voy a compartir, espérenme un ratito. La página de impuestos, acá tienen, en la página de impuestos, espérenme que se actualice, listo. Acá tienen, ¿dónde está? Acá está, aquí abajito está. A ver, espera, está, ya. Acá tienen una opción que dice servicio al contribuyente. Ingresan a esta opción y aquí tienen cálculo de obligaciones. Ingresan a esta opción y tienen calculadora tributaria. Ingresan a esta y les sale la calculadora tributaria. ¿Lo ve? Ahí pueden llenar datos. A ver, vamos a llenar 100. Voy a poner para poder 35.79.028. Vamos a ver qué nos dice. ¿De qué gestión es el impuesto? 2019. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, el mes era mayo, ¿no ve? Mayo, listo. Caramba. Mayo, listo. Entonces, corre y me dice, bueno, no importa eso que me pone ahí, me dice, ¿qué impuesto quiero calcular? Me ayuda, pero te ayuda con un impuesto, no te lo saca, por ejemplo, valor presente, nada de eso por el estilo, ni te calcula en uno solo varios impuestos. Te sirve para hacer este tipo de ejercicio, ¿no ve?
Hemos dicho valor agregado, perfecto, formulario. Vamos a poner formulario, impuesto al valor agregado. Fecha de vencimiento me va a sacar automáticamente. ¿Ya? 24, fíjense, 24 de junio de 2019. ¿Ve? El sistema ya está programado en ese sentido de tomar en cuenta los feriados nacionales y departamentales. Si yo estoy consultando y es gerencia La Paz, como dice aquí Administración La Paz, y pongo 16 de julio, o sea, mi vencimiento, digamos, es 16 de julio del 2016, me va a poner como feriado, entonces va a recorrer el primer día hábil, puede ser 17, o si es sábado y domingo va a ser 18, pero va a demostrar ese feriado, si yo estoy como contribuyente registrado en La Paz. En este caso no tiene que ver con un feriado nacional, que lo está tomando en cuenta el sistema, ¿no ve? Eso me sirve para confirmar. Digamos, yo he hecho con 21 y quiero verificar que me haga el cálculo, ya me va a marcar una diferencia. Y ahí voy a decir, ¿por qué 24? Voy a revisar el calendario, voy a consultar en internet y voy a ver ya, que el pago lo he hecho y aquí ponemos 11 de mayo, fecha de pago. ¿Listo? ¿Cuánto es el tributo emitido? El saldo que queda, ¿no ve? Tenemos que pagar. Entonces aquí vamos a poner, espérenme un cachito, ¿cuánto era? Será 20.123 voy a poner, para este caso. Vamos a ver cómo nos va. 20.123, listo. Voy a desmarcar esto de multas porque no voy a considerar el tema de multas. Voy a desmarcar, a ver, desmarquemos. Listo. Entonces le pido al sistema que me haga el cálculo. Vamos a ver cuánto nos da. Ya sale una ventana emergente que me muestra ya el resultado. ¿No ve? Me dice, he hecho el cálculo del periodo S al vencimiento, tasas de 4 y 6%, días de mora, sumando 1.461 más 1.052 creo que era, ¿no? Y me da el total días. Fecha de vencimiento, la UFB, ¿no? Y la UFB de la fecha de pago, correcto. ¿Cuánto es mi tributo omitido? 20.123. Es el monto que hemos colocado, 20.122.83, por decir, ¿no? Redondeado. ¿Cuánto me da el tributo omitido a la fecha? 38.651. ¿Ah? ¿Cuánto hemos sacado? 38.650.71 y redondeamos a 38.650. Entonces estamos cerca, ¿no ve? A lo que la calculadora tributaria de la administración tributaria ha sacado los resultados. Y ahí nos saca, digamos, los días de mora. Miren, fíjense, 1.461 días para la tasa del 4% y 1.052 para la tasa del 6%. Coincide, ¿no? Y aquí nos diversifica, digamos, lo que es el monto del interés para ambas tasas, ¿no? O sea, nos da ese dato más. Pero aquí tenemos toda la información. A mis 20.000, a la fecha de vencimiento, mantenimiento de valor 8.173, interés 10.395, que sería la suma de estos dos. Y el total de deuda 38.651. ¿Lo ve? Determinado. Esto puedo hacer algo importante con esto. Lo voy a adjuntar. Desde aquí pondremos, listo. Y lo voy a pegar en el archivo de la solución que tenemos. ¿No? Nos vamos al formulario. Y aquí al ladito vamos a pegar para tenerlo como respaldo, como prueba, podemos decir, ¿no ve? Claro que, digamos, esto no van a hacer, digamos, cuando trabajen, ¿no ve? No van a consultar si tienen uno o dos, varios casos, podrían ser, ¿no? Pero siempre verificar, digamos, que la información que han armado coincide al tema de la fecha de vencimiento, fecha de pago, la UFB, que tenga los datos correctos en cuanto al tema de los intereses que estoy utilizando, ¿no ve? El tiempo que ha transcurrido, que es la clave para ese tema, ¿no ve? Y listo. Puedo aplicar otra fórmula donde yo directamente, digamos, tome de una planilla del tema de las UGBs y otra planilla adjunta con el tema de fechas, para que jale automáticamente a mi fórmula y pueda yo obtener, digamos, todos estos datos, ¿no ve? Que es un tema didáctico, ¿no ve? Para poder ir conociendo esto es ya, digamos, en el sistema de impuestos se han armado automáticamente con fórmula, programado, ¿no?
Esto lo he hecho de forma manual para el tema didáctico, para que podamos conocer cómo es el cálculo. ¿Listo? Ahí tenemos una prueba que nos sirve, digamos, más. Esta la voy a subir al Teams para que tengan este archivo con el resuelto. ¿Listo? ¿Alguna otra observación, alguna otra duda, algo que les llame la atención? Jóvenes, señoritas, ¿o está todo bien? Sí, Lisa, yo tengo una duda. No sé si puede aclarar. Es que cuando usted dice que se pueden hacer pagos parciales, yo lo Sí, he considerado en los formularios, ¿no? Como una declaración original pagando el 22% y en la rectificatoria pagando el 19% y en otra rectificatoria pues pagando con los cálculos, digamos, de las deudas que se han acumulado. No sé ya. si es así, pero tenía esa duda y no sabía cómo se llenaría entonces el formulario. No, está bien, perfecto, perfecto. Vamos a responder después, atendemos a la siguiente duda, creo que había otra pregunta. Mira, es decir, en la declaración original tú la puedes declarar dentro de plazo antes o hasta tu vencimiento. ¿Listo? Si esa declaración jurada haces pagos parciales, como alguna compañía le dijo, ha derivado, digamos, ha llenado, no sé, bueno, le he entendido que ha agarrado boletas 1000 y las ha direccionado a esta declaración jurada. Perfecto. Pero no voy a rectificar la declaración jurada, porque ¿cuándo rectificas la declaración jurada? Cuando has determinado mal el impuesto y ya sea tu débito o crédito y quieres rectificar tu declaración jurada. Cuando es dentro de plazo, es decir, has hecho pago a cuenta y solamente tienes que tomar en cuenta, como ahora está todo en sistema, no hay formulario físico en el que vas a declarar, todo pago dentro de plazo se va a restar dentro de este formulario, se va a netear en otras palabras y solamente te va a mostrar tu formulario el saldo que tienes pendiente por pagar. Es más o menos lo que habríamos hecho, solamente que os he dado en la tarea, que hay dos pagos, uno antes de la fecha de vencimiento y otro en la fecha de vencimiento. Entonces, ¿cuál va a ser el saldo de la deuda? La diferencia restando de esos dos conceptos, del 22 y del 19%, ¿no ve? No va a haber rectificatorio, porque la rectificatoria solamente va a ser si hay una diferencia en tu débito y crédito. Podría yo ponerse en el ejercicio que hay pagos anticipados y a la vez que lo que se declare posteriormente se rectifica porque ha habido observaciones en el crédito, digamos, podría decir, el 10% del crédito no está relacionado con la actividad grabada, entonces su declaración rectificatoria sí va a variar y va a haber un nuevo importe a declarar. Pero acá solamente lo que hemos determinado es el saldo que tiene pendiente a la fecha de vencimiento y que sí lo va a pagar, pero después de años, ¿no? Como en este ejemplo. ¿Listo? En ese sentido, sí, tal vez, digamos, no debía haber dejado el formulario de rectificatoria para que no consideren, digamos, que tienen que rectificar. Solamente dejar el original para que expresen la transacción principal, ¿no ve? Y en base a eso determinen los pagos y cuál es el saldito que tienen que pagar. ¿Ya? ¿Está bien? Perdón, Lisa, entonces estos, digamos, estos pagos se podrían hacer con boletas 1000. Eso es lo que me está diciendo. Sí, sí, se puede hacer con boletas 1000. ¿Qué es lo que hace, digamos, en la práctica un contribuyente? Digamos, declara, digamos, el IVA, como en este caso, y decide declarar días antes un porcentaje, tiene algo de plata y dice, no, iré amortizando a mi deuda, dice, por decir, a mi impuesto. Paga, hace esos dos pagos y esas dos boletas va a ir dirigido a esta declaración jurada. Cosa que cuando vea su declaración jurada va a ver solamente el saldo, va a ver porque ahí solamente se estar del tributo determinado, los pagos antes y el pago que se ha hecho en la fecha de vencimiento, nada más. Y ese saldo va a ser el impuesto que tendría que pagar en esa fecha de vencimiento, pero como lo va a hacer fuera de fecha de vencimiento, ya es una deuda tributaria. Por eso hemos hecho el cálculo. ¿No ve? Porque ahora, digamos, en el sistema yo puedo hacer esto que he dicho. Declaro, puedo declarar antes. Y como ya tengo el número de orden de mi formulario del IVA de mayo 2019, entro a una boleta 1000 y la dirección, esta boleta 1000 direcciono a este formulario y hago ese pago de 7000 y pico. Después hago el otro pago que era, no recuerdo, 4000 y pico, ¿no ve? En otra boleta 1000. Entonces, en el sistema va a aparecer mi impuesto pagado dentro de plazo parcialmente, o pago en defecto, llaman, que he pagado de los 38,000, he pagado 22 y 19% a cuenta y me va a marcar una diferencia. Esa diferencia, si la pago ese mismo día de mi vencimiento, listo, es mi tributo omitido, que eran los 20,000 y pico, ¿no ve? Pero como voy a pagar fuera de plazo, ya tengo, digamos, ha pasado casi 7 años, ese saldito lo estoy pagando hoy día, pero ya estoy calculando por ese saldo como deuda tributaria.
Todo lo que pague en plazo es restar solamente del tributo determinado, dentro de plazo, que pague antes de mi vencimiento, dentro de mi vencimiento, lo puedo hacer con boleta 1000. ¿Listo? Hasta con valor se puede pagar. En una boleta 2000, creo que es. Todo está en el sistema. A ver, tengo grabado del sistema, voy a buscar, tengo un archivo digital, no es un video, voy a buscar donde muestra, digamos, cómo es el proceso que tiene que hacer el contribuyente para declarar. Y ahí les voy a mostrar, digamos. No, en el mío, vamos a entrar lo haremos el jueves. Me van a hacer recuerdo, ¿ya? Para que entremos a mi CIAT y vamos a entrar a ver, digamos, el IVA y vamos a ver no, pues no podría ser, pero vamos a ver, digamos, si existe la boleta. Nunca lo he utilizado, pero está ahí en el sistema. ¿Listo? Y te toma automáticamente el sistema, ¿ya? O sea, claro, tiene que haber el pago efectivo, ¿no? De que exista, porque con esa boleta 1000 yo voy a ir al banco o voy a pagar por banca móvil y eso se va a registrar. Si he direccionado bien, va a ir como pago a cuenta, ¿no? Me podría equivocar y poner otro número de formulario, otro número de orden y va a ir a pagar algo que no correspondía. ¿Ya? Está bien. ¿Listo? Alguien creo que tenía otra interrogante. Era igual sobre los pagos, Lice, del 22 y el 19%, si el cálculo de esos porcentajes iba en el formulario o se anotaba ahí. No, se netea. O sea, en nuestro caso hemos tenido que netear, porque sería, digamos, que llenen boletas 1000 y direccionen este formulario, pero no se da ese caso para no complicar, digamos, con el tema de que miren un formulario 1000 o 2000, que debería ser bueno, sería lo lógico. Pero lo único que, como es dentro de plazo, estamos neteando, digamos, 31.850, ya estoy restando esos dos pagos. Y la diferencia va a ser lo que me faltaría pagar y como lo que calcularía en el ejercicio que les he dado como deuda tributaria. Nada más. ¿No ve? Porque en la vida real lo único que... Esos pagos parciales, claro, van a ir formalmente, como una compañera dijo, en boletas 1000. ¿A qué formulario se va a declarar? Se van a dirigir a este formulario del IVA de mayo del 2019. Y como está dentro de plazo los pagos parciales que estoy haciendo, no solamente es restar de los 31.850 esos dos pagos. Y la diferencia a esa tendría que pagar a esa fecha de vencimiento, pero como lo voy a pagar hoy día, entonces ya se vuelve deuda. Y con eso hemos trabajado. La idea era, digamos, que trabajemos no tanto con el formulario, sino, tal vez ahí les he mareado un poco, el tema del cálculo, cuál es el saldo y cuánto debería pagar al día de hoy. Ya sabemos que ese saldo era como 20.000 y pico, y a la fecha se ha convertido como 38.000, ¿no? Entonces, ¿cómo ha crecido, digamos, en el tiempo? ¿Ya? En base a lo que está establecido en el artículo 47 de la 2492. ¿Listo? Ya. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Dice, perdón, y si me he equivocado en la fecha y he tomado el 21 de junio, ¿nos va a hacer valer el procedimiento? Porque es Sí, lo único. les he dicho, hace rato dije también, o sea, si se han equivocado, no hay problema, o sea, no es que va a valer cero, va a tener valor, voy a ver procedimiento, ¿no? O sea, te has equivocado la fecha, pero has seguido el procedimiento, aunque tu resultado sea incorrecto. Voy a ver también si han tomado en cuenta los días, ¿no ve? Para cada tramo, para la tasa del 4 y del 6%, ¿no ve? 1461, 1400, 1052, ¿no ve? Porque ahí también podrían haberse equivocado en el número de días, podría darse, pero aún así, digamos, voy a seguir viendo, digamos, el proceso que han seguido. ¿Listo? Ya saben cómo calcular. ¿Listo? Entonces, hemos repasado, en realidad. ¿Algo más, jóvenes señoritas? Una Ya, consulta más, licenciado, perdón. adelante. Sobre el arrepentimiento eficaz a las sanciones que se refiere que se exime del pago, en cuanto a sanciones, ¿se refiere al interés o a qué sanciones? Bueno, a ver, cuando la administración tributaria, espérame un cachito, vamos a volver a lo nuestro aquí. Estoy compartiendo con ustedes, a ver, vamos a ver ese concepto, espérenme, voy a compartir y me voy a ir a lo que tú me decías, a ver, creo que estaba en este tema, de arrepentimiento eficaz, vamos a retroceder. Aquí está, ya. ¿A qué se refiere el arrepentimiento eficaz? Les había puesto un ejemplo a un principio.
de que si digamos la administración tributaria normalmente cuando va a cobrar, hay contribuyentes que deben, han pagado sus declaraciones de seguridad parcialmente o no han pagado, hace gestión, pero utiliza los medios telefónicos, te llama a través de WhatsApp o te manda mensajes o a tu correo electrónico, haciéndote recuerdo que tienes una deuda. Entonces, esa es una forma de arrepentimiento eficaz, que no te describe acá, pero ese es un concepto de arrepentimiento eficaz, que te está avisando con anticipación. Entonces, tú, antes que la administración tributaria actúe, porque la siguiente accionar no va a ser llamarte por teléfono, te va a comunicar formalmente a través de un documento, te va a notificar, y ahí entra la sanción. Entonces, te estás evitando esa sanción, pero estás pagando tu impuesto con mantenimiento de valor, interés, como hemos hecho el cálculo de deuda tributaria. La sanción, ¿qué es? En nuestro caso, digamos, ponemos este impuesto de... ¿Dónde está el ejercicio? Ya lo perdí. Ah, no, aquí está. Hemos calculado que es la deuda. Te llaman, digamos, te dicen, señor, usted tiene una deuda de mayo de 2019 y puede ser que se les haya repapelado los impuestos y un funcionario recién encuentre y diga, mire, señor, tiene una deuda de tal fecha y actualizado más o menos esta fecha supera los 30.000 bolivianos, no sé si va a poder pagar. Bueno, a ver, hoy es viernes, el lunes 11 voy a pagar, listo. ¿Ya? Entonces, ¿qué estás evitando? ¿Vas a pagar la deuda? Sí, pero si no pagas y te emiten un documento, un documento de la deuda, sobre eso te van a emitir la sanción. ¿Y la sanción qué va a comprender? Otro tributo omitido, otros 20.000, expresado en UGBs. ¿Listo? Si es expresado en UGBs va a ser 8.000, ¿cómo estábamos? ¿Dónde está tributo omitido? Es 20.000, ¿no ve? Expresado en UGBs, 8.728. Tu sanción va a ser estos 8.000, va a ser 100%, 8.728.83 por la UFB del día de hoy, si digamos fuese el día de hoy que vas a pagar, multiplicamos por la UFB del día de hoy, ¿no ve? Voy a poner acá nomás ya directamente, 3.23711. ¿Listo? Aquí me falta algo, el igual. Ya. Entonces voy a pagar eso más en bolivianos a la fecha de... Cuando me están comunicando, digamos que tengo una deuda y yo antes de que ellos emitan el documento les digo voy a pagar el 11, estoy haciendo algo como arrepentimiento eficaz. Voy a pagar la deuda, pero me voy a evitar pagar esta sanción. ¿Listo? Ahora, volvamos al caso que tenemos aquí registrado en el marco legal. No es este. Ahí. ¿Listo? La administración tributaria te ha comunicado el acto de fiscalización. Listo. Te ha pedido documentos de respaldo. Listo. Entonces, en base a eso, ha comenzado su fiscalización. Digamos, a los 6 meses o al año, te comunica resultados. Te dice, señor, te comunica con la vista de cargo. Te entrega el documento y tú firmas como notificado hoy día, 11. ¿Listo? Y ahí tú ves que te están determinando deuda por un monto X, con mantenimiento de valor, intereses. Y te dice la sanción también. En una vista de cargo no es la sanción del 100%, ¿no? Es un 60%, digamos en un 40%, es un 60%. ¿Pero de qué? Del tributo omitido que no has pagado, que lo vas a expresar en UGBs y vas a multiplicar por el 60% y eso más vas a pagar. Pero como te han comunicado hoy día, te están diciendo, señor, usted tiene el derecho de, como le hemos comunicado con la vista de cargo, tiene 20 días para poder pagar la deuda que le hemos determinado, pero la sanción que esté en su vista de cargo no la va a pagar si usted cancela la deuda en estos 20 días. Eso es el arrepentimiento eficaz. Es lo que están utilizando, digamos, en impuestos para presionarte para que pagues, que si ves, digamos, la vista de cargo, ves la sanción más, dices, no, pues, ¿cómo voy a pagar más tanto? Entonces decides pagar en los 20 días, no impugnar, pero pagas y ya te liberas, digamos, del tema de las sanciones, ese 60, 40% más que tendrías que pagar. A eso se refiere este tema del arrepentimiento eficaz. Con este tipo de documentos, con las vistas de cargo, que es el primer documento que te emiten cuando te determinan impuestos, previo a una fiscalización, te determinan una deuda tributaria. Aplica la sanción más encima. Pero si tú pagas en los 20 días de que te han notificado hoy día y tienes 20 días hacia adelante para poder pagar, pagas, te liberas de la sanción.
No pagas en esos 20 días, el día 21 ya sanción más. Puedes impugnar, ¿no? Puedes pasar a otro nivel, pero esa opción te dan en estas vistas de cargo, ¿no? O como dice abajo en las autoiniciales de sumario contravencional, cuando tú declaras, no has pagado, es lo que les decía, ¿no? Te comunican verbalmente, dicen, miren, saben, usted debe tanto de impuestos, pero el lunes le vamos a comunicar con la sanción más el auto inicial. Entonces, puede pagar hasta el viernes, entonces tú pagas y te estás liberando de la sanción, que te podrían emitir el documento a partir del lunes, ¿no? Pero si ya te comunican también el auto sumario de inicio de sumario contravencional, te notifican, te dicen, señor, usted debe este impuesto, tiene que pagar, está calculado hoy día en tal monto y además contempla la sanción también del 100%. Entonces te dan 20 días. Dices, pero si usted en 20 días de lo que les estamos notificando paga la deuda tributaria, se libera de la sanción. A eso se llama arrepentimiento eficaz. ¿Listo? Está Ahora bien, sí. dice, muchas gracias. Sí. Ya. Pregunta de examen entonces va a ser. Así pues les voy a poner un caso y ustedes me van a armar el caso y van a seleccionar la respuesta correcta. A ver, acá creo que tenemos 3 preguntas en el chat. Sí, les voy a considerar los que hicieron con el 21 de junio. Procedimiento, ¿no? No se preocupen. Hicieron los pagos parciales que se hicieron, ¿se anotan en el formulario? No, se anotan en el formulario. Meteas nomás vos ahí en el formulario, ¿no? Voy a haber hecho mis 2 pagos parciales, tienes tus boletos MIS impresos en tu mano y en tu formulario, digamos, manual que llevas, digamos, para registrar así, para hacer seguimiento. Ya he declarado tanto, he hecho sus pagos parciales, mi diferencia, esto tengo que pagar. Ahora quiero pagar el 11, ya, de mi fecha de vencimiento, mi fecha de pago, listo, ya sabes. No te sirve, digamos, listo. Así vamos, ¿ya? No hay más. Listo. Entonces, estamos, 22:03, qué rápido pasa, che. Ya, entonces con eso podríamos quedarnos en esta etapa de la clase y tomamos mañana, terminando el IUE, continuamos con lo demás. Tenemos todavía algunos otros temas por decantar exponer, hacer conocer, me vayan preguntando también, ¿listo? Ahí damos por suspendida entonces nuestra clase finalizar la clase de hoy y mañana continuamos con los temas que nos quedan todavía pendientes. ¿Ya? Hasta mañana, Lisa. Listo, hasta mañana. No hay más preguntas, entonces nos vemos hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Mañana, Alice. Hasta mañana, hasta mañana.